La nieve cubría la ciudad como azúcar tamizada la noche en que la señora Lillian Hartwell descendió frente al marquesado del baile de invierno de Blakely. Aunque dudaba que alguien prestara atención al tiempo cuando su mera presencia amenazaba con envenenar el ambiente. Tras ella, el lacayo cerró la puerta del carruaje con un golpe suave, sellando su destino para aquella velada. Recogió sus discretas faldas de seda gris, tomó aire para armarse de valor y entró en el resplandor de las arañas de cristal que hacían brillar cada joya, relucir cada vestido de seda y afilar cada susurro como una cuchilla. La orquesta interpretaba un vals demasiado grandioso para sus pasos silenciosos, pero ella se movió con dignidad. Había aprendido hacía tiempo que bajar la cabeza solo invitaba a una crueldad más feroz. Lillian avanzó por el salón dorado con la gracia de quien solo desea ocupar el menor espacio posible. La familia de su empleadora había insistido en que la acompañara como dama de compañía, un gesto presentado como bondad, pero en realidad una obligación. Alguien tenía que sostener las invitaciones, buscar sales, recoger chales y disolverse educadamente en los rincones. Sin embargo, en cuanto cruzó el umbral, sintió el picor de las miradas que evaluaban su vestido, su broche de viuda, su postura, su propio derecho a respirar bajo tantas luces de cristal. ¿Es ella? La viuda institutriz, la mujer Hartwell, aquella cuyo marido murió dejando solo deudas. Dicen que la invitaron por caridad. Imagínense meterla en un salón de baile. Las voces flotaban a su alrededor como plumas heladas. Siguió caminando, con la barbilla ligeramente alzada, aunque el pulso le palpitaba bajo el encaje del cuello. Una dama vestida de seda esmeralda se interpuso directamente en su camino, abanicándose con perezosa crueldad. «Oh, discúlpeme», dijo con dulzura, recorriendo con la mirada el vestido anticuado de Lillian. No sabía que permitían a las damas de compañía deambular sin supervisión. «Qué progresista por parte del marquesado». Un risita suave la acompañó. Lillian bajó los ojos en una reverencia contenida, gesto aprendido en tiempos mejores, cuando aún era la joven esposa de un empleado prometedor, no la pálida sombra de una mujer que navegaba por Londres sostenida solo por los restos de su dignidad. La humillación le pinchaba la piel. Imaginaba que brillaba allí, visible para todos. Pero algo más atravesó el aire, una mirada pesada, evaluadora, silenciosa como la nieve cayendo sobre piedra. Al otro lado del salón se erguía el duque de Ashford, su gracia Alastair Hawthorne, figura de elegancia sombría en negro y plata. Era alto, esculpido más por el dolor que por los años, y observaba la sala con la cansada quietud de un hombre acostumbrado desde hacía tiempo a la traición. Por razones que ella no alcanzaba a comprender, sus ojos estaban fijos en ella, no con curiosidad ni desdén, sino con una especie de reconocimiento solemne, el eco de ver otro alma herida en una sala implacable. Lillian apartó la vista primero, inquieta. La velada solo se volvió más dura. Lady Marble Stanton llegó como una tormenta envuelta en terciopelo carmesí, su belleza tan afilada como su ambición. Atravesó el salón hacia el duque, pero al notar su breve mirada hacia Lillian, algo frío destelló en sus ojos. Cambió de rumbo y se dirigió hacia la viuda. «Mi querida señora Hartwell», ronroneó Marble, atrapándola entre una columna y un grupo de damas que fingían no escuchar. «Qué diligente es usted, ya buscando la atención de hombres solventes, incluso vestida de luto». Lillian se tensó. «No busco nada, milady, salvo un rincón tranquilo». «Un rincón tranquilo rara vez conduce a conexiones provechosas», murmuró Marble lo bastante alto para los oídos curiosos que la rodeaban. Pero tal vez esa sea la medida de su ambición. Antes de que Lillian pudiera responder, su pie tropezó con el borde de una alfombra al intentar retroceder. Trastabilló, el corazón le dio un vuelco, hasta que una mano firme sujetó su guante. Alzó la vista. El propio duque estaba ante ella, sólido como un roble, su mano envolviendo la suya. La sorpresa de su presencia la desarmó por completo, olvidó respirar. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó él con voz baja, suave, teñida de algo desprotegido. «Conozco a su gracia». Intentó liberar su mano, pero él no la soltó de inmediato. Su contacto prolongado se sintió menos como una impropiedad y más como una silenciosa rebelión contra la sala.
Dirigió su fría mirada a Lady Marble y algo en su expresión la hizo retroceder un ápice. Lady Stanton, dijo con suavidad. Su preocupación por la señora Harwell parece excesiva. Marble forzó una sonrisa. Solo deseo asegurarme de que el duque no sea engañado por... ¿Por qué?, preguntó Alistair en voz baja, peligrosa. Por una dama que busca equilibrio tras un desafortunado traspié. El tono pesó sin alzar el volumen, y el grupo que los rodeaba se dispersó como aves asustadas. Lillian retiró por fin su mano, las mejillas ardiéndole. Su gracia, susurró, firme pero temblando por dentro. Le agradezco, pero no quisiera que mi presencia arruiné su velada. Una carga, respondió él, a menudo es solo una verdad no dicha con otro nombre. Ella no alcanzó a comprender qué quería decir. Antes de que pudiera preguntar, él se inclinó con impecable formalidad y se alejó, aunque ella sintió la huella de su mirada mucho después de que desapareciera entre el torbellino de bailarines. Lillian se retiró del salón hacia el balcón, necesitada de aire. La noche fría la recibió como un bálsamo. La nieve caía suavemente bajo la luz de los faroles, suavizando el eco de las risas a sus espaldas. Por un instante fugaz, permitió que la vulnerabilidad que había contenido temblara libre. Se preguntó si alguna vez existiría un lugar en el mundo donde no tuviera que prepararse para los susurros. No advirtió al duque bajo el arco hasta que él salió de la sombra. Señora Harwell, dijo en voz baja. No debería estar sola en este frío. Se sobresaltó. Perdóneme, su gracia. No pretendía ninguna impropiedad. No la hay, respondió él. Su aliento se arremolinaba en el aire helado. Solo la seguí para asegurarme de que estuviera ilesa. Juntó las manos para ocultar su temblor. Estoy acostumbrada a veladas como esta. Lo advertí, replicó él con un matiz doliente en la voz. Es curioso, ¿no es cierto?, caminar entre gente que habla de bondad mientras ofrece tan poca. Sus palabras eran demasiado perceptivas, demasiado íntimas para un hombre al que apenas conocía. Bajó la mirada, el corazón palpitándole con una emoción que la asustaba. Ve usted demasiado, su gracia, murmuró. Y usted soporta demasiado, contraatacó él. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos, peligrosas, sinceras, innegablemente humanas. Antes de que pudieran decir más, un rumor de voces acercándose los obligó a separarse. Lillian hizo una reverencia apresurada y se deslizó al interior. Los chismorreos la esperaban de inmediato. El duque estuvo a solas con la viuda. ¿La viuda? Su pulso se entrecortó. Se apresuró por los pasillos, buscando escapar de la marea creciente de escándalo. Encontró su carruaje aguardando. Al subir, con la música amortiguada alejándose tras ella, permitió que una confesión susurrada escapara de sus labios. No por el duque, no por la sociedad, sino por sí misma, no puedo sobrevivir otro invierno como este. Desde el arco del patio, invisible, Alistair observó cómo su carruaje se perdía en la noche nevada. Un hombre que intuía el frágil comienzo de algo que aún no comprendía, pero que no podía ignorar. La mañana siguiente al baile de invierno amaneció pálida y quebradiza, como si el sol dudara en calentar una ciudad demasiado enamorada de su propia frialdad. La señora Lillian Hartwell estaba sentada junto a la ventana de la casa de sus empleadores, zurciendo un puño deshilachado con dedos que aún temblaban levemente por las humillaciones de la noche anterior. Se había dicho que el sueño traería distancia, que la luz matutina borraría los recuerdos. Sin embargo, los susurros se aferraban a ella más fuerte que su chal de viuda. Un golpe interrumpió sus pensamientos. El lacayo entró con un pequeño paquete envuelto en papel crema y atado con cinta negra. El tipo de elegante sobriedad que solo la nobleza podía permitirse. Para usted, señora, dijo, aunque la confusión asomó en su rostro. Las damas de compañía no recibían paquetes así. Lillian frunció el ceño. ¿Está seguro? Sin error, señora. Entregado con instrucciones de ponerlo directamente en sus manos. Se retiró, dejándola con el paquete y una creciente inquietud. Con dedos cuidadosos desató la cinta y abrió el papel.
Dentro había un par de guantes de piel de cordero, suaves como un suspiro, teñidos de un cálido marrón invernal. Bajo ellos reposaba una única rosa de invierno prensada, sus pétalos pálidos conservados con esmero. Se le cortó el aliento, incierta entre sentirse reconfortada o amenazada. No había nota, solo una elegante caligrafía en el envoltorio, trazos que había visto en tarjetas de visita de aristócratas. Pero supo con inquietante certeza de quién provenía aquel obsequio, su gracia el duque de Ashford. El conocimiento la dejó suspendida entre gratitud y temor. Una bondad de semejante hombre pesaba demasiado para una mujer de su posición. Dobló los guantes de nuevo en el papel, dispuesta a devolverlos, pero un segundo golpe le robó la oportunidad. Esta vez era su empleadora, la señora Pembroke, con expresión tensa, esa mezcla particular de gentileza y vergüenza reservada para conversaciones que uno preferiría evitar. Mi querida señora Harwell, comenzó, entrando con gracia cuidadosa. Temo que circulan esta mañana rumores desafortunados. El estómago de Lillian se contrajo. ¿Rumores, señora? La señora Pembroke juntó las manos. Sobre anoche, sobre su proximidad a ciertos caballeros de rango. Lillian sintió que el corazón se le encogía. Solo buscaba aire, señora. El duque se acercó para cerciorarse de mi bienestar. Nada impropio ocurrió. La señora Pembroke asintió con simpatía. Le creo. Sin embargo, la percepción de la sociedad rara vez coincide con la verdad. Sería mejor que se mantuviera apartada unos días, que evitara reuniones públicas hasta que esta marea se calme. La palabra marea parecía generosa. Se sentía más como una inundación, y los guantes que reposaban en su regazo de pronto ardieron como hierro forjado. Lo entiendo, susurró Lillian. Su empleadora vaciló, luego añadió con suavidad, algunos dicen que el duque mostró un interés particular. Rezo para que tales habladurías no le traigan problemas. Lillian inclinó la cabeza, mortificada. Quiso explicar, insistir en que no tenía designio sobre ningún noble, menos aún sobre el duque, cuya vida existía en un reino completamente inalcanzable para ella. Pero en cuanto la señora Pembroke se marchó, Lillian escondió los guantes en su cajón, como si ocultara pruebas de un delito que no había cometido. Esa tarde acompañó a la familia Pembroke a un almuerzo benéfico, obligación que no podía rechazar sin suscitar más sospechas. El evento se celebraba en el invernadero de Lady Fairchild, una magnífica sala de hierro y cristal donde las camelias florecían a pesar de la helada invernal. Lillian se quedó cerca del rincón más apartado, intentando desaparecer entre los helechos altos, pero los susurros viajaban rápidos por el aire cálido. ¿Escucharon? El duque le envió guantes. ¿Guantes? Dicen que pasó media velada a solas con él. Qué escandaloso, una viuda, y tan pronto buscando favores. La garganta de Lillian se cerró, y se adentró más en la vegetación, deseando que su pulso se calmara. Una voz firme y baja rompió el murmullo a sus espaldas. Señora Harwell. Se volvió. El duque de Ashford estaba a pocos pasos, enmarcado por camelias blancas, la luz invernal filtrándose a través del cristal superior, bañando sus rasgos solemnes en un resplandor suavizado. Su presencia le robó el aliento con la misma fuerza sorprendente que cuando le había sujetado la mano en el salón. Su gracia, logró decir, preguntándose cómo un hombre así podía moverse con tanta silenciosa certeza. Esperaba encontrarla, dijo él. Temía que estuviera sufriendo consecuencias que no merecía. Sus palabras, tan precisas y consideradas, perforaron sus defensas. No quisiera que la sociedad malinterpretara sus intenciones, dijo ella suavemente. Su ayuda anoche ya ha generado más habladurías de las que puedo contrarrestar. Su mandíbula se tensó. Entonces permítame aclarar las cosas. Antes de que pudiera protestar, dio un paso más cerca, aún respetable, aún correcto, pero innegablemente decidido. Alzó la mano hacia una camelia cercana, rozando un pétalo con la yema de sus dedos enguantados. Esta flor florece en invierno, dijo en voz baja. Frágil en apariencia, pero más fuerte que todo lo que la rodea. Pensé en usted al verla. Su aliento vaciló.
Tal comparación, pronunciada con la contención de un hombre que temía revelar demasiado, le encendió las mejillas. Su gracia, no debe. Debo, la interrumpió, aunque su tono siguió siendo gentil. Lamento que mis actos le hayan causado atención indebida. Un rumor tras ellos indicó observadores. El corazón de Lillian dio un vuelco. Dos damas se quedaron paralizadas, ojos desorbitados por la sorpresa, manos aferradas como testigos de una traición. El duque también las advirtió. Su expresión se endureció ligeramente, e inclinó la cabeza hacia las mujeres con frialdad cortesana, pero el daño ya estaba hecho. Lillian sintió el temblor del escándalo inminente filtrarse en sus huesos. No deberían verlo hablando conmigo a solas, susurró con urgencia. Le ruego que se vaya antes de que empeore. Vaciló solo un instante, lo suficiente para que anhelo y pesar destellaran en su mirada. Luego se inclinó con demasiada profundidad para un hombre de su rango y desapareció entre los helechos, fundiéndose en la multitud de aristócratas que se apartaban instintivamente a su paso. Las mujeres no perdieron tiempo. Un encuentro secreto. ¿Vieron cómo se acercó? La tenía atrapada entre las camelias como una heroína trágica. Marvel estará furiosa. El nombre golpeó a Lillian como un latigazo. Lady Marble Stanton no era alguien a quien se sobreviviera ilesa. Para la noche, el chisme se había extendido por los salones londinenses como un incendio. Los criados lo repetían junto a las chimeneas. Los cocheros intercambiaban versiones embellidas en los establos, y en algún lugar de su lujosa residencia, Lady Marble sin duda avivaba el rumor con deleite venenoso. Lillian estaba sentada ante su pequeño escritorio, mirando los guantes ocultos en el cajón como si pudieran hablar, pero solo ofrecían complicación, no consuelo ni claridad. Al otro lado de la ciudad, en una biblioteca tenue cargada del aroma a cuero viejo y humo, el duque permanecía en silencio mientras su primo Edmond estaba junto a la chimenea. «Pareces preocupado», comentó Edmond. Alistair miró las llamas. «Tengo 7 días», dijo al fin, con voz queda como una confesión. 7 días para casarme o perder Ashford por completo. Edmond se quedó helado, la sorpresa eclipsando su habitual ligereza. ¿7 días? Entonces debes elegir de inmediato. La mano del duque se cerró sobre el brazo de la silla, y la única mujer cuya presencia no me asfixia ahora cree que la he arruinado. El fuego crepitó, una sola brasilla ascendió como una esperanza moribunda, y la sala cayó en una quietud sombría mientras el peso de lo inevitable se posaba sobre los hombros del duque. La invitación llegó en una mañana bañada en gris niebla, como si el mundo contuviera el aliento. La señora Lillian Hartwell la encontró en la bandeja del desayuno. Un grueso sobre marfil sellado con cera negra que llevaba el escudo de los Hawthorne. El lacayo que la entregó no ofreció explicación, solo una rígida reverencia que no revelaba que pensaba de llevar una citación personal de un duque a una viuda de humilde condición. Su corazón dio un vuelco. Miró el sello el tiempo suficiente para que el té a su lado se enfriara. Aceptar la invitación avivaría las llamas del chisme que ya se extendía por Londres. Pero rechazarla parecía peligrosamente cercano a la ingratitud, incluso al desacato. El duque de Ashford no era alguien a quien se desairara a la ligera, ni siquiera en rumores. Y más allá de las conveniencias, quedaba el recuerdo de su mirada en el invernadero, firme, solemne, suplicante, de un modo que ella no creía posible en un hombre de su rango hacia alguien como ella. Sus dedos rompieron el sello antes de que decidiera del todo hacerlo. Señora Hartwell, su presencia es humildemente solicitada en Ashford House a la mayor brevedad. Deben discutirse asuntos de importancia. Le aseguro que su dignidad y comodidad serán salvaguardadas. Con respeto, Alistair Hawthorne, duque de Ashford. Su pulso se aceleró. Asuntos de importancia. Tal formalidad ocultaba algo más personal, algo urgente. En menos de una hora se dispuso un carruaje. Su empleadora, inquieta pero reacia a ofender a un duque, permitió su ausencia con una extraña sonrisa que delataba un trasfondo de temor. Lillian se vistió con su atuendo más sobrio, un vestido de lana azul marino de cuello alto, y se envolvió en su chal como si fuera armadura.
Se recordó que aquella reunión probablemente pondría fin a los malentendidos que aún circulaban en la boca implacable de la sociedad. Y sin embargo, un temblor de anticipación traicionaba su calma aparente. Ashford House emergió de la niebla como una mansión esculpida del propio invierno. Altas ventanas reflejaban el cielo apagado, y la escarcha se aferraba a las verjas de hierro como reacia a dejarlas abrirse para ella. El mayordomo la recibió con una reverencia tan profunda que la inquietó más que cualquier grosería. La escoltó por corredores silenciosos flanqueados por retratos ancestrales cuyos severos ojos seguían su avance. Pero el duque no esperaba en el gran salón. En cambio, el mayordomo la condujo hasta los jardines más allá de las puertas de cristal, donde el invierno reposaba en delicado sosiego. Él estaba entre los setos cubiertos de escarcha, manos entrelazadas a la espalda, su abrigo negro contrastando con el paisaje pálido. Copos de nieve caían sobre sus hombros, disolviéndose como si el frío no se atreviera a permanecer en él. Al volverse, la tensión controlada en su postura reveló a un hombre que cargaba más peso del que su rango exigía. Señora Harwell, dijo, inclinándose con una solemnidad que ella sintió no merecer. Gracias por venir. Temía que pudiera rechazarme. Ella reunió su compostura. Su gracia, no podía negar una citación escrita con tanta seriedad. Aunque confieso que no comprendo la urgencia. Entonces permítame explicarle. Hizo un gesto hacia un sendero de piedra que serpenteaba por el jardín invernal. ¿Caminaría conmigo? Ella asintió. Pasearon entre ramas desnudas adornadas con cristales de hielo. Ningún otro alma se aventuraba en el jardín. Solo sus pasos perturbaban la nieve. El silencio los envolvió, haciendo que cada palabra pareciera cargada, inevitable. Le debo una disculpa, comenzó. Mis actos han atraído sobre usted una atención injusta. El apetito de la sociedad por la crueldad parece ilimitado. Ella apretó más las manos dentro del chal. Su gracia, no es culpa suya. La gente malinterpreta la bondad, especialmente cuando se muestra a quienes están en posición inferior. No, dijo con firmeza. Esta tormenta en particular es mía, y es hora de que comprenda por qué. Lo miró, sorprendida por la tensión en su voz. Algo más profundo se agitaba bajo aquellos rasgos aristocráticos serenos. Mi padre, continuó el duque, dejó una condición en su testamento, una cruel, aunque confío en que sus intenciones fueran equivocadas más que maliciosas. Inhaló bruscamente, su aliento empañándose en el frío. Debo casarme antes de cumplir los 35 años o renunciar a todos los derechos sobre Ashford. Lillian se detuvo. El jardín invernal quedó en silencio. Su gracia, eso es en cuestión de días. 7, dijo quedamente. Quedan 7 días. La conmoción la atravesó. Un duque sin propiedades, sin la finca que sustentaba a cientos de arrendatarios y familias, era impensable. Seguro que existe algún recurso legal alternativo. No lo hay, respondió. El testamento es inquebrantable, y mi primo aguarda ansioso para heredar. Un hombre cuya negligencia arruinaría a Ashford en un año. La comprensión llegó con una pesadez que oprimió sus costillas. Entonces debe casarse pronto. Su mirada halló la de ella, oscura, sincera, despojada de toda pretensión. Le pediría, dijo suavemente, que considerara acompañarme. La palabra la golpeó como un viento invernal. Retrocedió sin querer, aferrándose al chal. Yo, susurró. Su gracia, no puede hablar en serio. Lo hago. Su voz permaneció calma, pero ella sintió un temblor debajo. Esto no es una propuesta nacida del romanticismo o el capricho juvenil. Es una súplica de un hombre que lucha por proteger lo que muchas vidas dependen de ello. Sin embargo. Y aquí su expresión se suavizó. No la insultaría sugiriendo que es puramente transaccional. He llegado a admirar su valor, su honestidad, su gracia ante la crueldad. Usted no se doblega ante la malicia. Y yo, su voz flaqueó, inusualmente vulnerable, encuentro paz en su presencia, señora Harwell, algo que no había sentido en mucho tiempo. Su aliento tembló. Quiso hablar,
pero no halló palabras capaces de salvar el abismo entre ellos. Una viuda con nada más que dignidad y un modesto salario. Un duque con un legado al borde del colapso. Es demasiado repentino, murmuró, ojos bajos. Demasiado grande la distancia. No puedo responder a la ligera. Ni puedo entrar en una unión sabiendo que podría ser poco más que una necesidad. Él se acercó, deteniéndose justo antes de que la decencia exigiera que ella se apartara. No pido afecto que aún no sienta, solo una oportunidad para que ambos rehagamos nuestros destinos juntos, si tuviera el valor. Sus ojos se alzaron hacia los de él, atraídos por la honestidad que allí había. No vio poder, sino a un hombre luchando contra sombras mucho más antiguas que él. Un hombre cuya contención se resquebrajaba solo al mirarla. Su mano rozó la manga de él, el más leve susurro de contacto. Él inhaló bruscamente, y por un peligroso latido ninguno se apartó. Necesito tiempo, susurró al fin. Una sola noche para pensar. Inclinó la cabeza, gesto de aceptación que parecía casi rendición. La tendrá. Cualquiera que sea su decisión, la honraré. Un carruaje la esperaba en la puerta del jardín. Cuando Lillian subió, miró atrás a través de la nieve que caía. El duque permanecía inmóvil entre las ramas cargadas de escarcha, observándola partir como si cada giro de rueda se llevara algo más que esperanza. Si me rechaza, murmuró al aire frío, lo mereceré. La puerta del carruaje se cerró, sellando sus destinos hasta la mañana. La nieve se espesó sobre Londres durante la noche, cayendo en suaves cortinas blancas que amortiguaban el mundo en un silencio, como si la ciudad aguardara con aliento contenido la elección de una sola viuda. La señora Lillian Hartwell permaneció despierta en su estrecha cama, la confesión del duque resonando en la quietud como un latido que no podía acallar. 7 días para salvar Ashford. 7 días para evitar la ruina de cientos. Y él la había mirado no como un escudo conveniente contra un testamento cruel, sino como alguien que estabilizaba algo roto dentro de él. Sin embargo, el miedo se enroscaba en su interior. Tocó los guantes de cordero escondidos en su cajón, recorriendo las costuras como si pudieran infundir sentido a su tormento. Había enterrado una vez el amor, volver a casarse por necesidad sentía como una traición a su propio duelo. Y aún así recordaba la voz del duque en el jardín, firme pero deshilachándose en los bordes, como si le hubiera permitido vislumbrar una herida largo tiempo oculta. Antes de que el alba extendiera sus primeros dedos pálidos sobre los tejados, se levantó, se vistió y se envolvió en su chal. La claridad había llegado con el silencio de la noche. No podía borrar la dignidad del hombre que la había protegido cuando otros buscaban aplastar su espíritu. Le habían ofrecido una elección, algo que la vida rara vez le concedía, y supo con temblorosa certeza que debía hacer. A media mañana, la tormenta había empeorado. Los carruajes avanzaban lentamente por las calles, las ruedas rompiendo montones de nieve. El carruaje de Lillian llegó a Ashford House con lentitud, su farol apagado por los remolinos de copos. Bajó, temblando mientras el viento tiraba de su chal, y se acercó a la gran entrada donde 2 lacayos corrieron a escoltarla al interior. El vestíbulo brillaba con luz invernal filtrada por altas ventanas. El duque estaba al pie de la escalera, postura tensa, mandíbula apretada con una atención que delataba una noche sin sueño. Al verla, la máscara que llevaba, forjada por años de compostura contenida, se quebró. Avanzó hacia ella, el aliento casi imperceptiblemente entrecortado. Señora Hartwell, dijo con voz cuidadosa. Me honra con su presencia. Temía que la tormenta la disuadiera. La tormenta. Respondió ella suavemente, no es lo que hoy puede asustarme. Un destello de ansiedad cruzó sus rasgos. Entonces ha decidido. Tomó aire para calmarse. Su gracia, he considerado todas las consecuencias, todos los susurros, todos los deberes, y los he pesado contra el hombre que he llegado a conocer en estos días. Permaneció inmóvil, ojos oscuros y desprotegidos. Me pondré a su lado, dijo. Si aún lo desea. Por un latido, el silencio cayó como un aliento contenido. Luego el duque exhaló bruscamente,
como si le hubieran quitado una espada del pecho. El alivio suavizó todo su cuerpo, dejándolo casi vulnerable. Inclinó la cabeza, no como un noble aceptando un acuerdo, sino como un hombre recibiendo una bendición que no había osado esperar. Estoy humillado, murmuró. E indigno. No es ninguna de las dos cosas, replicó ella, la voz más firme ahora. Me pidió con honestidad. Respondo con la misma. Antes de que pudieran decir más, pasos apresurados resonaron desde el corredor. Edmund Hawthorne apareció, expresión mezcla de alivio y cautela. Alistair, perdona la interrupción, pero hemos recibido noticias. Lady Marvel viene en camino y no está complacida. La boca del duque se tensó. No lo estaría. Lilian se puso rígida. Su gracia, tal vez debería retirarme. No, dijo Alistair, una sola palabra firme, protectora. No se esconderá en su propio futuro. Momentos después, Lady Marvel Stanton irrumpió en el vestíbulo como una tormenta carmesí, su capa de terciopelo desprendiendo nieve como si hubiera traído la ventisca consigo. Sus ojos se posaron en Lilian con desdén gélido. Así que es cierto, siseó. ¿Pretende casarse con ella? El duque avanzó, su presencia lo bastante imponente para acallar incluso la furia de Marvel. Lady Stanton, cualquier afecto que imaginara es un malentendido. La señora Harwell está bajo mi protección y pronto estará bajo mi nombre. El rostro de Marvel se endureció, labios temblando de rabia contenida. Está por debajo de usted. Y sin embargo, replicó Alistair con frialdad, lleva una dignidad que usted no puede ni imaginar. Lilian se estremeció ante la confrontación abierta, pero el duque extendió la mano hacia atrás, hallando la suya en un gesto tan tierno que hasta él se sorprendió. No la soltó. Me hiere con su crueldad, Marvel. Continuó, voz suave pero afilada como hielo. Pero no tocará a mi futura duquesa. El título quedó suspendido en el aire como una chispa prendiendo fuego. Jadeos sonaron desde los criados reunidos en los bordes, su decoro erosionado por la sorpresa. Marvel tomó aire bruscamente, ojos brillando de humillación. Giró de golpe y salió como una tempestad, el eco de sus botas desvaneciéndose como una tormenta agonizante. La mano de Lilian temblaba en la del duque. Encontró su mirada, la voz apenas un susurro. No debería haberlo dicho. Se extenderá en menos de una hora. Que se extienda, respondió él, apretando su agarre. La verdad es un fuego. Mejor dejar que arda rápido. El anuncio de su inminente matrimonio recorrió los círculos sociales de Londres antes del crepúsculo. Las invitaciones se redactaron de inmediato. La ceremonia tendría lugar al alba, el último día antes de que la herencia del duque se perdiera. La nieve se profundizó, cubriendo el mundo en blanco silencio, como si la naturaleza insistiera en la intimidad del momento. Esa noche, Lilian regresó a su pequeña habitación para preparar lo poco que necesitaba para la vida que la aguardaba. Su corazón latía con mezcla de valor y temor, pero algo más firme que ambos guiaba sus manos. Dobló sus vestidos, sus chales, y al final los guantes de cordero. Cuando sus dedos rozaron la rosa de invierno, permitió una sonrisa rara y frágil. Pero al alcanzar su capa, advirtió un papel deslizado bajo la puerta. Sin sello, sin firma, solo una línea escrita con tinta irregular, si se casa con él, lo lamentará. Las palabras palpitaban con amenaza, crudas contra la luz de la vela. Se le cortó el aliento, el miedo revoloteando frío y agudo bajo sus costillas. Alguien quería asustarla o algo peor, pero se obligó a permanecer quieta, a respirar a través del temblor. El duque le había ofrecido verdad, vulnerabilidad y un futuro construido sobre resolución compartida. El miedo solo no la apartaría de ese camino ahora. Dobló la nota, la guardó dentro de su capa y susurró a la habitación en penumbra, mañana elijo mi destino. Afuera, la nieve seguía cayendo, suave, ininterrumpida, implacable, conduciendo la noche hacia el alba de su ajuste de cuentas. El alba que debería haber sido suave y dorada irrumpió en cambio a través de una tormenta de nieve espesa que barría la ciudad, como si los cielos quisieran probar la determinación de cada alma en Londres.
La señora Lillian Hartwell bajó de su carruaje frente a Ashford House con la capa bien cerrada, los copos cayendo atrapándose en su cabello oscuro. El mundo estaba amortiguado, expectante. Hoy iba a casarse con un duque. Hoy iba a reclamar un futuro tan aterrador como extraordinario. Sin embargo, bajo su resolución permanecía el recuerdo de la burda advertencia deslizada bajo su puerta: si se casa con él, lo lamentará. Apretó la nota contra la palma mientras subía los escalones. Un lacayo abrió la puerta, inclinándose para conducirla al granger del vestíbulo, donde las velas luchaban valientemente contra la penumbra de la tormenta. La gran casa estaba más silenciosa de lo habitual. Solo un puñado de invitados había logrado llegar por los caminos traicioneros. Por necesidad, era una ceremonia privada, pequeña, solemne, íntima. El duque estaba junto a la chimenea, su ancha silueta iluminada por la luz del fuego. Al volverse hacia ella, la tensión en su rostro se aflojó, no del todo, pero lo suficiente para que ella sintiera el calor de su alivio. Caminó hacia ella despacio, como temiendo que pudiera desvanecerse en el próximo soplo de viento. Lo logró, respiró. Ninguna tormenta podría alejarme, respondió ella. Pero al deslizar la nota amenazante en su mano, la línea entre sus cejas se profundizó. La leyó con una furia fría que ella no había visto antes. Silenciosa, letal, contenida. Debería habérmela mostrado anoche, dijo en voz baja. Temí que lo preocupara, murmuró ella. Me preocupa mucho más que haya soportado la amenaza sola. Antes de que pudiera responder, pasos pesados se acercaron. Edmond entró apresurado en el vestíbulo, rostro pálido. Alistair, susurró con urgencia. Está aquí. El primo. El duque se tensó. Lillian sintió el cambio en él como un alambre que se estiraba. ¿Dónde?, exigió Alistair. En el corredor oeste, se abrió paso a la fuerza. El primo del duque, Lord Benedict Hawthorne, se materializó momentos después, flanqueado por dos asociados de sonrisa complaciente. Llevaba una mueca que no llegaba a los ojos, que brillaban con la agudeza de quien por fin está al alcance de un triunfo largamente esperado. Primo. Arrastró las palabras, mirando intencionadamente a Lillian. La mañana de tu último día como duque. Qué poético que intentes resolver tus problemas con tanta prisa inusual. Alistair se interpuso entre Benedict y Lillian. No le hablarás a ella. Debería oír la verdad, replicó Benedict con brusquedad. No la desea, señora. La necesita. Un hombre desesperado aferrándose a la solución más cercana. Lillian sintió que las palabras escocían, pero la presencia firme del duque la ancló. Diga lo que vino a decir, respondió Alistair, voz forjada en hielo. Benedict entrelazó los dedos a la espalda. Vine a presenciar tu derrota. Rumores de una boda al alba. Ridículo. Los tribunales lo impugnarán. La sociedad lo burlará. Y el escándalo que rodea a tu novia viuda empañará cualquier credibilidad que pretendas tener. Su mirada se deslizó hacia Lillian. Especialmente ahora que sabemos que es fácil intimidarla. Una sola nota y... No terminó. La fuerza de los pasos de Alistair lo silenció más eficazmente que un golpe. La amenazaste, dijo el duque, cada palabra lo bastante pesada para hacer temblar la sala. Te atreviste a ponerle miedo en la puerta. La sonrisa de Benedict se tensó. La advertí. Una bondad necesaria, en verdad. Merece saber la ruina que le traerás. Basta. Alistair gruñó. Abandonarás Ashford House. ¿O qué?, lo provocó Benedict. Te quedan horas de autoridad. Lillian, reuniendo los restos de su valor, dio un paso adelante. Lord Benedict, dijo, voz clara aunque las manos le temblaran bajo la capa. Habla de ruina como si fuera un destino que yo fuera demasiado frágil para soportar. Sin embargo, he sobrevivido a la pobreza, la pérdida y la humillación infligidas por quienes tienen mucha más influencia que usted. Si me pongo al lado de su gracia, no será porque estoy intimidada, sino porque elijo el honor por encima del cobardía. La sala quedó en silencio.
Incluso la tormenta exterior pareció callar. Alistair se volvió hacia ella con ojos oscurecidos por algo tierno, algo feroz. Benedict, en cambio, retrocedió, su suficiencia tambaleándose. Confunde la audacia con la sabiduría, siseó. Y usted confunde la malicia con la autoridad, respondió ella suavemente. El rostro de Benedict se sonrojó. Entonces son ambos necios. Pero hagan lo que quieran. Cuando el reloj marque la hora final, todo esto. Señaló el gran vestíbulo, será mío. Se retiró al fin, sus botas resonando por el corredor. Solo cuando se hubo ido, los hombros de Alistair descendieron, la tensión deslizándose como nieve que se derrite de la piedra. No debería haberlo enfrentado, murmuró, aunque la admiración calentaba su tono. Usted no debería enfrentarlo solo, replicó ella sin vacilar. Sus miradas se sostuvieron, dos almas magulladas por heridas distintas, unidas por elección más que por destino. Momentos después, la capilla al fondo de Ashford House se llenó del suave resplandor de las velas. La tormenta golpeaba los vitrales como ansiando presenciar lo que ocurría dentro. Un ministro, convocado durante la noche y empapado por la nieve del viaje, estaba listo con su libro. Edmond aguardaba como testigo, manos juntas, rostro solemne. Cuando Lillian avanzó por el pasillo, su sencillo vestido marfil rozando el suelo de piedra, a Alistair se le cortó el aliento. No iba enjollada como una duquesa. No llevaba joyas salvo la luz reflejada desde las ventanas cubiertas de nieve. Sin embargo, él la miró como si fuera la única verdad firme en un mundo hecho de sombras. Sus manos temblaron cuando él las tomó. Las de él temblaron más. Una vez creí que deber y afecto no podían coexistir, confesó suavemente, solo para ella. Pero usted ha desechado todas las certezas que alguna vez tuve. Su pulso revoloteó. Una vez creí que mi vida terminó con la muerte de mi marido, susurró ella. Pero usted me ha dado motivo para volver a empezar. Cuando el ministro pidió sus votos, la voz del duque se profundizó con emoción. No se molestó en ocultarla. Pedí una esposa por necesidad, dijo. Pero me presento ante usted ahora como un hombre que no puede imaginar seguir respirando sin usted. Lágrimas brillaron en los ojos de Lillian, pero mantuvo la voz firme. Tomo su nombre no para escapar de la dificultad, sino para compartir sus cargas y su esperanza. Sus manos se encontraron, piel desnuda contra piel desnuda, un contacto que sintió como pasar del invierno a la calidez. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, la tormenta exterior rugió como ofreciendo su propia bendición feroz. Más tarde, en la quietud que siguió a la ceremonia, Alistair la llevó al invernadero. Entre las camelias invernales, le entregó una vitrina de cristal con la rosa conservada que le había regalado días atrás. Ella sacó de su capa los guantes de cordero, ya no símbolo de escándalo, sino de aceptación. Al salir al patio nevado, el mundo se suavizó a su alrededor. Copos se atrapaban en el cabello de Lillian, derritiéndose cuando Alistair los apartaba. Sea lo que sea que nos espere, susurró, lo enfrentaremos juntos. Juntos, hizo eco ella, sus manos deslizándose en las de él. Y bajo la nieve que caía, el duque y la duquesa de Ashford permanecieron arraigados en el conocimiento de que el amor, nacido de la dignidad, forjado en las pruebas, sería su verdadera herencia.